orfanato maldito de San Pedro. Hace algunos años llegaron hasta nuestros oídos algunos relatos aterradores sobre un caso sucedido en San Pedro Cholula, en el estado de Puebla, en México. Se contaba que en las proximidades de la intersección de la calle Camino Nacional y la carretera México 190 había una casa en venta desde hacía décadas que jamás había podido ser vendida debido a los acontecimientos que ahí sucedieron en el pasado. Nos dirigimos hasta ese sitio y luego de un poco de investigación no había nada interesante ni excepcional en el lugar, ningún hilo ni pista que pudiéramos seguir. Hablamos con los locales e ignoraban todas las historias al respecto. Por las dudas, les dejamos nuestros datos de contacto en caso de que llegaran a saber algo. Luego de un mes de no tener noticias y de casi olvidar el caso, una señora nos llamó. Solamente diremos que su nombre era Gloria. Esta tal Gloria nos telefonió y nos dijo que tenía muchas cosas que contarnos y algo aterrador que mostrarnos. Fue así que emprendimos el viaje de regreso a San Pedro. La residencia de Gloria se encontraba a una distancia considerable de San Pedro. Vivía en el poblado de Villa Vicente Guerrero, sobre la carretera México 121, pero nos dio santo y seña y nos resultó bastante fácil localizarla. La anciana había enviudado y vivía sola. Decía tener 79 años, pero su apariencia bien podía sumarle otra década más. Su cara estaba colmada de profundos surcos en la piel que el paso y el peso del tiempo habían cavado poco a poco. Nos invitó a pasar. Todo su semblante parecía anticuado y pesado. Se podía percibir un deseo de hablar, reprimido por un profundo miedo y terror que se reflejaba en sus ojos. Pasamos hasta la cocina de aquella vieja casa y sobre la mesa había dejado una especie de cofre con llave. Tomó una silla, se acomodó sobre esta, abrazó aquella vieja caja de madera y comenzó a relatar la historia de aquella casa, en otros tiempos conocida como el orfanato de San Pedro. Así comenzó el relato mientras sacaba las fotos de aquel cofre. Esa casa jamás podrá ser vendida. Ahí sucedieron cosas horrorosas, cosas abominables de las que nadie quiere hablar. La historia comienza desde algunos años antes de su construcción, cuando aquella tierra virgen era un lugar de rituales satánicos. Lo que pasó en el orfanato fue la culminación trágica de todo aquello que se empezó a sembrar en el pasado. Yo lo vi todo. Yo lo vi todo. Algunos años después del fin de la Gran Guerra, mi familia decidió venir a vivir de Francia a México. Gran parte del continente europeo vivía un estado constante de agitación y mi padre temía que sucediera lo que varios años después pasó, la Segunda Guerra Mundial, la peor de todas. Mi padre trabajaba en el campo como un agricultor y mi madre se dedicaba a la familia. Con las posibilidades limitadas tuvieron que venderlo todo y se vinieron a vivir a Puebla. Lo único que no abandonamos o vendimos en Francia fue la cámara fotográfica de mi madre, ya que se trataba de un objeto muy moderno y supimos que en México todavía no existía. Desde muy chica heredé el pasatiempo y la pasión de mi madre. Ella me enseñó a tomar fotos y rápidamente me hice aficionada de esta práctica. Cuando cumplí los 15 años me contrataron en el Club Social del Pueblo para que trabajara como fotógrafa de un evento donde estarían algunas personalidades importantes de la época. La verdad ya no recuerdo ni quiénes eran. Aquel evento se hizo fiesta y se extendió hasta muy tarde, por lo que no me quedó más remedio que volver caminando hasta mi casa durante la noche. A la altura de lo que hoy se conoce como calle Camino Nacional, sentí la presencia de algo extraño. Mi reacción no fue otra que esconderme entre unos árboles ante el miedo de que alguien me persiguiera, más por mi cámara que por mí. Varias personas se adentraron en esta calle de terracería. No los pude distinguir bien, pero me mantuve oculta en aquel lugar. Luego de un tiempo, los ruidos ya no iban en mi dirección. Podía apreciarlos gracias al viento que los llevaba hasta mí. Eran susurros y murmullos, como si alguien estuviera rezando. Aquello calmó mi miedo un poco. Salí del escondite con mucha cautela y me dirigí al lugar de donde provenían los sonidos, a unos cuantos metros de la ruta. A la distancia logré ver a unas cuantas personas.
La negrura de la noche y las siluetas de sus sombras se fundían con sus vestimentas. Fue entonces que escuché un sonido suplicante. Me recordó a cuando mi padre mataba a un animal para comer. Inició con un llanto, le siguió un grito y luego un golpe seco. Aquellos sonidos me helaron los huesos. El miedo me hizo correr hacia mi casa. Esa noche preferí no contar nada a mis padres, pero tampoco pude dormir. Al día siguiente regresé al lugar. Me aseguré de que nadie estuviera en los alrededores y empecé mi recorrido por la calle Camino Nacional. En aquel entonces había una hacienda abandonada. El pasto dominaba por todas partes. Había un pastizal tupido que separaba la calle de la finca. Busqué en el sendero y en este encontré unas huellas que decidí seguir. Caminé hasta cruzar la vegetación. Descendí algunas rocas y encontré un pequeño claro despejado, sin pasto, sin piedras, rodeado de pinos muertos. No había nada ni nadie en aquel sitio. Estaba completamente vacío. Pero en el centro de aquel claro una mancha negra destacaba entre el suelo. Me acerqué hasta la mancha y le pasé la mano. Era una sustancia pegajosa. Al tratar de limpiarla entre el suelo, perdió el color y se tornó rojiza. Rápidamente me di cuenta de que era sangre. Mi instinto de supervivencia hizo que mi corazón se acelerara. Me sentí observada por miles de ojos, por los pinos, por aquel lugar. Dirigí mi vista con desesperación hacia todas partes y no había nadie. El ruido de aquel silencio era absorbente. Ni siquiera el canto de los pájaros podía escucharse. Entonces me eché a correr. Corrí, corrí y corrí. Corrí hasta que llegué a mi casa. Esta vez no me quedó más remedio que contarle a mis padres, pero ambos hicieron menos el asunto. Y con toda razón. ¿Quién se iba a preocupar por una mancha de sangre en el medio de un campo abandonado, donde cientos de animales deambulan todo el tiempo? Era demasiado iluso de mi parte que aquello los impresionara, pero mi instinto me decía que allí había pasado algo. Ese fin de semana me contrataron para otro evento del club social. Esta vez terminó a la hora acordada, pero como ya contaba con el permiso de mis padres para llegar a la madrugada, decidí ir a ver si volvía a encontrar algo extraño en aquel lugar. Caminé por el mismo sendero, atravesé todo el pastizal, bajé por las mismas piedras y apenas iba llegando al claro donde encontré la sangre, pude percibir aquellos rezos que había escuchado la primera vez. Esta vez eran más fuertes y estaban más cerca. El terror se apoderó de mi cuerpo. Miré hacia el punto desde donde provenían los murmullos y los pude ver. Era un grupo de hombres vestidos de negro, con grandes capuchas. Susurraban una especie de oración que nunca había escuchado y se acercaban a mí. En aquel momento me escondí entre los arbustos y disparé una fotografía. Cuando la tomé, pude ver lo que me acechaba. Eran 4 hombres que venían hacia donde yo estaba. Detrás de ellos había un número mucho mayor. No tenía escapatoria, así que no tuve más remedio que seguir escondida. Lo que vi aquella noche fue aterrador. Entre oraciones y movimientos rituales extraños, uno de estos hombres presentó algo envuelto entre una manta. Lo dejó en el suelo, justo en el sitio donde yo había visto la gran mancha de sangre, y le quitó la manta. Fue entonces cuando pude ver de dónde venían los gritos. No era un animal, sino un niño. Era un bebé. Otro hombre levantó sus manos hacia el cielo, y mientras miraba la noche oscura, soltaba frases en un idioma desconocido para mí. Poco a poco pude sentir cómo me orinaban los pantalones. Jamás podré olvidar aquel calor, aquel olor de mi orín fluyendo entre el frío de mi piel. Entonces, un tercer hombre que llevaba una hoz la levantó y la dejó caer sin piedad. La dejó caer sin piedad ni contemplaciones sobre el cuerpo del bebé, cesando al instante los llantos de aquella criatura. Mientras seguían con el ritual, los hombres se abalanzaron sobre el cadáver del niño. Todo mi cuerpo estaba descompuesto, temblando sin control. Luego de unos 5 minutos, que se me hicieron una eternidad, los hombres de negro se marcharon, dejando apenas un charco de sangre donde momentos antes yacía aquel niño y nada más. Cuando mis piernas lograron moverse, me eché a correr. El corazón casi se me salía de tanto miedo.
Al llegar a mi casa, mis padres pudieron notar al instante el estado en el que me encontraba. Esta vez tenía una prueba en mis manos. Una vez que revelamos la foto, no dudaron en ir a la comisaría. Ahí fuimos atendidos por el comisario Ricardo Carvajal, quien escuchó con atención mi relato. Cuando terminé de contarle mi historia, se le dibujó una sonrisa de ironía en el rostro, pensando que eran tonterías de niños, hasta que le entregamos la foto y le cambió el semblante. Lo primero que dijo fue que tuviéramos cuidado, que la policía se haría cargo, pero que no dijéramos nada a nadie. Mi familia era muy religiosa, por lo que mi madre no tuvo mejor idea que ir a contárselo al sacerdote del pueblo, creyendo que necesitaba el perdón por algo de lo que ni siquiera era culpable. Platiqué con el padre Ernesto Rocafuerte, quien no tardó mucho en divulgar con furia entre sus pares lo que un grupo de herejes y satánicos, como él los llamó, estaban haciendo en el pueblo. Luego de unos días, el rumor podía sentirse en el aire. Nadie decía nada, pero todos sabían algo. Todos se habían enterado de que algo pasaba. La gota que derramó el vaso fue la desaparición de Martín, el bebé primogénito de la familia Suárez. Fue entonces cuando el pueblo inició una revuelta. Gobierno e iglesia incluidos, lo primero que hicieron fue acudir al lugar. Prácticamente todo el pueblo estaba ahí. Rodearon, se dividieron y unas cuantas personas ingresaron por los 4 flancos, con cautela. Llegaron a aquel claro que había relatado, y ahí, justo ahí estaban. En un momento de cólera, todos los presentes atacaron al mismo tiempo. Ninguno de los hombres vestidos de negro huyó, solamente se quedaron ahí, inmóviles, mientras la multitud los destrozaba. En cuestión de minutos fueron masacrados. Encendieron una gran hoguera y los arrojaron a todos en ella. Martín, el bebé de los Suárez, nunca fue encontrado. Jamás olvidaré los gritos de Suárez y el olor repugnante a piel y caballo quemado que impregnaban el ambiente. Aquel mismo olor que percibí en Francia cuando los soldados quemaban nuestros hogares. En aquella misma reunión se prohibió a todos los de ahí presentes hablar de aquel acto. Este hecho hundiría a un pueblo que a poco se le había arreglado para subsistir, y lo que habían cometido era asesinato a sangre fría, una venganza que jamás estaría en los términos de la legalidad. Hubiera sido la perdición para el comisario y todos los demás. Pensando que la foto que había proporcionado la policía era la única copia, la arrojaron a la hoguera junto con los cuerpos y aquel recuerdo ardió. Para borrar aquel nefasto hecho, decidieron edificar un orfanato en aquel lugar, una especie de homenaje a todos aquellos pequeños que habían muerto de la peor forma. Así fue que se construyó el orfanato de San Pedro.